que ya hay un daño irreparable, en este caso en forma de vidas humanas, primero pues de su ayudante Fritz, luego de su maestro, el doctor Wallman, y luego pues de la niña que desencadena toda la horda de gente iracunda. Sin duda es el prototipo perfecto, ¿no?, de científico que pierde el norte, y que, bueno, en cierta manera ha mutado incluso al científico ya claramente maligno y megalómano de muchas producciones modernas. Sí, eso es desde luego. Pero bueno, es una película que, comparándola con otras películas de la época, que ya hemos nombrado aquí varias veces, como Freaks, como Drácula, más de Browning, no ha envejecido demasiado bien, ¿no? Es otro tema al tratar. Quizá, bueno, pues debido a la... ¿cómo decirlo yo? A la obra única que es Freaks, que ya no puede ni podrá realizarse, no cabe pensar si... o no se puede valorar el envejecimiento igual, pero en el caso de Drácula, que yo creo que es una película que, bueno, ya no asusta, pero conserva una cierta dignidad, un cierto punto de honor que quizá Frankenstein no haya perdido, en parte porque Drácula, la versión de Todd Browning fue hecha a partir de una obra de teatro y es muy teatral y ha quedado como un ejemplo de película teatral que ha soportado mejor el paso del tiempo que esta Frankenstein de James Whale. No sé qué te parecerá a ti. Pues hombre, sin duda es una película que ha envejecido mal, en parte por lo lógico, ¿no?, que ha pasado mucho tiempo desde su estreno, se ha hecho muchísimo de cine de terror, mientras el espectador moderno está mucho más avezado en las artes de este género, ¿no?, en sus clichés, y es mucho más difícil de sorprender. Hemos dicho que habría sido una gozada viajar a los años 30 y tener esta mentalidad del espectador casi primerizo de cine de terror, que podía fascinarse, impresionarse con cualquier cosa, porque, bueno, todo era nuevo, nada estaba hecho hasta la fecha. Con lo cual, claro, si un espectador moderno se encara a Frankenstein, no encontrará un cuento de horror, encontrará pues algo que reconocerá de mil y una películas que ha visto antes, e igual le resta mérito, cuando desde aquí, desde el programa, queremos decir todo lo contrario, ¿no?, que esta película es tremendamente meritoria por ser la primera, por innovar tanto artística como técnicamente, y por crear toda esta base que ha servido de pilar, de sustento a todo el cine posterior. Sí, desde luego. Bueno, ha sentado unas innovaciones que luego comentaremos. Sin embargo, el planteamiento, bueno, se ha tratado desde una perspectiva, desde una óptica, bueno, un tanto ingenua, ¿no? Quizá incluso también para la época, si lo comparamos con estas películas o con las expresionistas anteriores. Yo no sé qué opinarás. Yo creo que se desarrolla la acción pues de una forma un tanto ingenua, un tanto infantil incluso para espectadores de la época, aunque fuera una película aterradora también para esa época. Bueno, hay algún giro argumental que se explica poco, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño, por qué no decirlo, la escena del traveling, en el que este padre desconsolado lleva a su niña muerta en brazos para ver al alcalde de la villa, cómo el pueblo no se rebela contra el creador del propio monstruo, contra este Henry Frankenstein, que es obviamente, si no culpable, autor de este azote que aterroriza al pueblo, que es el monstruo que él mismo ha creado. Cómo simplemente el vulgo se apresta a ayudarlo alegremente, y bueno, luego él es la víctima, todo el mundo está de su lado, todo el mundo se alegra de que por fin pueda celebrarse su boda, y todo acaba felizmente, ¿no? Hay muchas lagunas que el cine moderno, quizá pues por exceso también de metraje, recordemos que esta es una película de apenas hora y 8 minutos, creo, habría podido solucionar. Sin embargo, pues aquí se deja un poco en el aire y puede ser un poco insatisfactoria. Así es, pero bueno, realmente no afecta a la calidad del film o el peso. No, sin duda alguna. O el peso del film. Hablando ya de la parte técnica, una de las partes más novedosas es este montaje abrupto, tan a saltos que tiene.
Me explico. En un momento en que ya las reglas del Hollywood clásico se habían instaurado ya. Recordemos que el Scarface, por ejemplo, de Hughes, creo que es del 32, 34, algo así. Por ahí anda. Ya es un epítome del Hollywood clásico. Todas estas normas ya vinieron después de Griffith, incluso lo vemos a finales del mudo americano, ¿no? En este caso, bueno, el montaje invisible que llegaría a su esplendor en los años 40, con el negro, con películas increíbles como Casablanca, pues ya tenía su peso, ¿no? Quizá no estaba tan consolidada, pero sí que había unas reglas en las escalas de plano, como pasar de un plano general a un plano medio y luego un primer plano, y viceversa, etcétera, que aquí James Whale rompe, se salta para crear tensión, ¿no? Y a él le encanta desde un plano largo, donde están varios personajes, hacer un primer plano, bueno, atroz, que chirría mucho y además lo encuadra como si fuera un retrato con la misma cantidad de aire a ambas partes, ¿no? Sí, abajo, la cabeza completamente centrada en el medio del plano, ¿no? Bueno, sigue, luego te diré una cosa. Sí, hombre, yo esto lo veo con un cierto encanto, ¿no? Como se intentaba hacer un montaje efectista para impresionar al espectador de la época, ¿no? Saltarse esta escala de planos, intentar alterar la sensibilidad de la gente que veía la película mediante estos saltos, mediante estos primeros planos tan sorpresivos, este ritmo rápido, a veces acelerado, ¿no? En el que se pasaba de un plano a otro. En fin, me parece una película con un encanto tremendo, pese a que no sea en eso pues muy seguidora de las normas establecidas, ¿no? Que no sea una película de manual no significa que no sea una buena película. En este caso la transgresión creo que la justifica perfectamente el estilo y la intencionalidad del film, y por eso puede llegar a ser incluso agradable. Además tiene ciertos hallazgos estilísticos, como este plano 3 veces repetido, ¿no? Este acercamiento mediante encadenados al rostro del monstruo de Frankenstein, la primera vez que le vemos la cara, que bueno, se salta a la torera la regla de los 30 grados, felizmente, pero no sé, tiene fuerza de por sí, es muy contundente, es casi como un mazazo a los ojos y a la mente, que bueno, es tremendamente delicioso, ¿no? Para quien realmente disfrute con este cine de horror. Pues así es. Bueno, voy a recordaros lo de la regla de los 30 grados que has dicho tú. Pues consiste en, para no dar una imagen de un salto, de cierto, bueno, una cierta estética accidental, por ejemplo, al pasar de un plano medio a un primer plano de la misma persona, grabar el plano de después, por ejemplo, del plano medio al plano primero. Perdonad, hoy estoy fatal, os pido Estamos disculpas. en casa. Os pido disculpas. Pues grabar este primer plano desplazando la cámara 30 grados, ¿no? En el eje horizontal. En el eje horizontal, para que no se note como un corte extraño, ¿no? Pero bueno, lo que te decía es que yo muchas veces cuando veo primeros planos que cortan por la frente, por arriba, pienso, ay, me gustaría que lo respetaran todo, pero aquí lo veo raro. Cuando lo hacen así, por ejemplo, James Whale, no me acaba de gustar. Hombre, sin duda respeta la frente y el cuello, y en cuanto a proporciones de cabeza estamos ante un primer plano sin mancha. Yo creo que lo que chirría es que, bueno, no respeta el eje de miradas, ¿no? La cabeza tiene el mismo espacio vacío a un lado y a otro, entonces no se significa demasiado el lado hacia el que está viendo el personaje. Entonces eso quizá hace que el espectador moderno se sienta como un poco confundido, porque tal regla es poco menos que un estamento inamovible. Hoy en día pues siempre se respeta el aire respecto a la dirección en la que está mirando el personaje, y bueno, esto hace